Vamos a trabajar sobre este documento de Excel. Es una manera en la que puedan entregar y también trabajar en este documento porque le va a dar mayor entendimiento al proceso. Cuando nosotros seleccionamos una población, pues necesitamos de algo que se llaman criterios de inclusión. Es decir, los criterios de inclusión son aquellas características que yo puedo delimitar para que las personas se integren a a ese grupo o esa población que yo quiero estudiar. Pero también lo puedo hacer con criterios de exclusión. Por ejemplo, si mi criterio de inclusión es que tenga 25 años, que mm, no sé, que sea estudiante, que consuma Pepsi, que juegue videojuegos, que vea televisión, que tenga Instagram o Facebook. En ese sentido, cualquiera de estos pueden ser los criterios de inclusión. Yo voy delimitando la población, pero también una población la puedo delimitar con un criterio de exclusión, que si bien puede ser lo contrario, puede ser algo diferente. A lo mejor mi criterio de exclusión es que los tenga menos de 25, tenga más y menos de 25. Si se dan cuenta, lo que estoy diciendo aquí es que solo quiero a los que tengan 25 años. Que sea trabajador o que no realice actividades escolares. Si se dan cuenta, también estoy estableciendo otro, em, otro criterio de exclusión. Lo que hacen los criterios tanto de inclusión como los criterios de exclusión es delimitar y establecer la población a la cual yo voy a estudiar. A partir de estos criterios de inclusión y criterios de exclusión, yo delimito mi población, porque va a depender el tema que estemos trabajando. Por ejemplo, si yo quiero que mi criterio, no sé, voy a trabajar con... A mí me interesa saber el efecto de la publicidad en Instagram sobre estudiantes. Ese es mi tema. Efecto de la publicidad de los estudiantes de- sobre, sobre compra de productos que... Compra de productos. No. Efecto publicidad presentada en Instagram sobre la compra de productos en jóvenes estudiantes de ciencias de la computación. Ese es mi tema, es el tema que yo voy a trabajar. Y como yo voy a trabajar ese tema, pues en realidad lo que necesito es establecer una población o puedo aplicar un criterio de inclusión. Criterio de inclusión. ¿Qué criterios puedo tomar? Bueno, de entrada que sean jóvenes. Y los jóvenes van a ir de los 18 a los 32 años, por ejemplo. Dos, que tengan Instagram. Tres, que estén activos al menos una hora. Estudiantes, licenciatura, ciencias de la comunicación. Y todavía la puedo hacer tan específica como yo quiera, que estudien en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y todavía la puedo ser más específica. A lo mejor digo, bueno, quiero el primero, quiero el segundo, quiero el tercer semestre. Estos estudiantes o estos criterios de inclusión, lo que van a hacer es establecerme sobre qué población voy a estudiar. Vamos a suponer que la población total son de 1.600 estudiantes. No voy a poder encuestarlos a todos, tendría que tener
un tamaño mínimo de 160 y puedo sugerir un muestreo aleatorio simple. Es decir, todos tienen la misma posibilidad de participar. Una vez que yo ya determiné tanto mi tema como mis criterios de inclusión, ahora tengo que saber qué voy a medir, recordando que las variables son características que pueden medir o describir a la población. Esas características pues pueden ser cualquiera de estos elementos. Esas características es lo que nosotros vamos a denominar como variables. Estas variables, de nueva cuenta, es una característica que va a medir a la población. Entonces, o algo que quiera yo medir, ¿qué es lo que quiero yo medir? Esto. Por lo que primero tengo que establecer mi variable, según la matriz de operacionalización. Las variables son cosas que voy a medir dentro de esta población relacionadas a este tema. A lo mejor una de mis variables puede ser datos de usuarios. Otra de mis variables puede ser características de los estudiantes. Otra variable puede ser uso de Instagram y otra publicidad en Instagram. Si se dan cuenta, todos estos elementos son las variables que puedo tener, que puedo medir dentro de esta población y que van acorde a este tema de investigación o esta pregunta de investigación o a este planteamiento del problema o a esto que ustedes consideren o como quieran llamarlo. Pero siempre es importante puntualizar y establecer eso. Entonces, la variable, de nueva cuenta, va a ser aquella que mida o que describa algo, alguna característica de la población. Si yo hago una búsqueda, ya sea en en alguna fuente de información, una de las cosas que voy a obtener es que pueda definir cada uno de estos conceptos. Publicidad en Instagram. Entonces, a lo mejor la definición de publicidad es anuncios que salen en las stories o en los reels. A lo mejor esa es mi definición. O a lo mejor otra definición podría ser mensajes que se anuncian en la red social y que ofertan algo al usuario. Esa va a ser mi definición conceptual, es decir, la definición conceptual va a estar conformada por cómo defino yo o cuál es la interpretación que le doy yo a esto. Si lo tengo en formato APA, pues aquí tendría que tener el autor y el año. Ahora, uso de Instagram. Instagram es una red social en la cual los usuarios pueden compartir fotografías, videos, historias a sus conocidos o seguidores. Es una definición un tanto ambigua, pero esta definición es lo que corresponde a uso de Instagram. Entonces, en ese sentido, así yo puedo sacar cada una de las definiciones de cada una de mis variables. Datos usuarios son datos
Es información sociodemográfica y personal de las personas. Y otra definición son aquellos elementos, que van a describir a la población de estudio, en este caso, conformado por estudiantes. ¿Qué es un estudiante? Bueno, es un estudiante, es tal persona, bla, 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 bla. La Universidad Rosario Castellanos es tal cual. ¿Sí, Regina? Por ejemplo, estas definiciones que van aquí, las podemos sacar, bueno, las vamos a sacar de internet, pero tenemos que colocar de dónde las sacamos Sí, o... ¿Sí? sí, tal cual, así como les estoy poniendo, pero es, Ah, la cita, ajá, ok, ya con la cita. Lo que no pueden hacer, y ok. eso, bueno, en ningún contexto, ya sea cual tarea, actividad o cualquier cosa que hagan, no solo en la escuela, sino en su vida académica, es que no pueden copiar y pegar el texto. Y Ah, tenemos que cambiar. parafrasearlo, es decir, Ok, con sus propias palabras, ok. dar la interpretación del autor. Entonces, hasta ahí ya terminamos la definición conceptual, es decir, la definición conceptual es lo que me va a definir mi variable, y mi variable es lo que voy a medir o describir de la población, y la población es aquella que yo ya establecí con los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Posteriormente, la definición operacional, que es aquella que me indica cómo voy a llevar a cabo la obtención de esta información. Quizá aquí en este caso sea por encuestas, encuestas y encuestas. No siempre va a ser encuestas, porque todo va a depender de lo que yo quiera estudiar. Si, por ejemplo, yo tuviera una variable que es características morfofisiológicas, realmente aquí, por ejemplo, a lo mejor la definición me dice las características morfofisiológicas son la altura, el peso, la talla, horas de sueño, todos estos elementos que puedo obtener de la población. Aquí yo no lo puedo hacer por encuesta, aquí yo tendría que poner, se medirán con tales, con algunos instrumentos, con instrumentos de medición, la altura, el peso, el diámetro de la cintura, etcétera. Si se dan cuenta, aquí ya no es una encuesta. Realmente aquí em, es otra manera de obtener datos de la información. ¿De qué datos? Los datos que voy a obtener de la variable. A eso se refiere con la definición operacional. Ahora, la, las dimensiones. Las dimensiones son cómo voy a medir la variable que está midiendo a mi población. ¿Cómo puedo descomponer en usuarios? Ah, bueno, si ya dije que es información sociodemográfica y personal de los individuos, ¿qué datos puedo tener? Bueno, a lo mejor puedo tener el dato de edad. A lo mejor puedo tener el dato de estado civil. A lo mejor puedo tener nivel de estudios. No, sí, nivel de estudios. Si se dan cuenta, a partir de esta variable, yo ya establecí tres dimensiones. ¿Y que puedo establecer más? Puedo establecer tantas dimensiones yo quiera. A lo mejor otra dimensión puede ser frecuencia de consumo, frecuencia de compra, impacto emocional. Es decir, es toda la información que puedo obtener de los usuarios que van a ser las personas que yo voy a encuestar y de los cuales voy a obtener datos e información para mis variables.
En el caso de, por ejemplo, las características de los estudiantes, a lo mejor una de las dimensiones que tengo para medir esto es semestre, a lo mejor otra es número de materias reprobadas, a lo mejor es mm, si tiene otra licenciatura, cantidad de licenciaturas, em, tiempo invertido en la escuela. Es decir, al final de cuentas, las dimensiones es cómo voy a estructurar yo o cuáles son los elementos que voy a utilizar yo para medir esta variable, que en este caso es las características de los estudiantes, y que está conformada por esto que me establece mi definición conceptual. Es decir, la definición conceptual básicamente nos va a dar las características de esto, o del concepto de la variable, pero también nos puede dar las dimensiones de estudio. El siguiente elemento es el tipo de variable. Y aquí pueden sacar tantas variables como ustedes quieran. A lo mejor dicen, bueno, en edad solamente puedo sacar una variable del tipo cuantitativo. En estado civil solo puedo sacar una variable de cualitativo. En nivel de estudios puedo hacer una solo de cualitativo. Pero en consumo a lo mejor ni siquiera se llama consumo. Perdón, frecuencia de consumo. A lo mejor solo es consumo. Aquí podría sacar dos tipos de variables. Una de consumo, una cuantitativa y una cualitativa. Y ahorita van a ver por qué. Y si se dan cuenta, eso yo lo voy estableciendo igual aquí. A lo mejor compra no es frecuencia de compra, a lo mejor solamente es compra de productos. Y de igual manera puedo establecer una variable del tipo cualitativo y puedo establecer una variable del tipo cuantitativo. O puedo hacer tantas yo quiera. A lo mejor cualitativo. O cuantitativo. Y entonces, si se dan cuenta, voy haciendo ramificaciones de cada elemento. Cada variable, como les reitero, va a describir esta población. Va a decir, bueno, la variable me va a decir cuál es el comportamiento o cuál es la descripción de la población de este tema. Esta variable me va a decir la descripción de la población de este tema. Aquí me va a decir qué representa esta variable o cómo puedo definir esta variable. Aquí me va a decir cómo voy a obtener información de esta variable. Y esto digo, bueno, estos son los elementos en los cuales yo puedo descomponer esta variable. En decir, en otras palabras, la suma de todos estos elementos me tiene que dar como resultado esta variable, que al final me está dando como resultado esta descripción. Bueno, me está diciendo cómo se comporta la población en este aspecto. Entonces, en ese sentido, yo puedo decir, bueno, volviendo a este caso, ¿no? Ahora voy con el siguiente, la escala. La escala, si hablo de edad, estoy hablando de una escala discreta o continua, según como yo lo aplique. Si es continua, significa que mi ítem tiene que ser una pregunta que me conteste esa información y que esté relacionado con la definición operacional. Si, por ejemplo, mi definición operacional dijera y revisión de información, entonces aquí el ítem a lo mejor sería verificar el acta de nacimiento. ¿Sí? O a lo mejor no, a lo mejor como es una encuesta, mi ítem única y exclusivamente va a ser la pregunta. Ítem. ¿Qué puedo preguntar? Puedo preguntar cuántos o cuál es tu edad. Unidad de medición significa
cómo quiero que me den ese dato o cómo quiero que me den ese resultado en términos numéricos. Entonces, en ese sentido, digo, bueno, a lo mejor la quiero en años y esa va a ser mi unidad. Pero si yo la quisiera en meses, también puedo ponerlo. Y la persona está obligada a contestar en la unidad que ustedes le están estableciendo. En este caso vamos a dejarlo como años. Y listo. Ya tengo la primer dimensión contestada. Estado civil. Escala es una escala nominal. Y puedo poner cuál es tu edad, estado civil, cuál es tu estado civil. Y aquí en unidad de medición no hay solo respuestas. Y las respuestas pueden ser soltero, casado, divorciado, viudo, soltero, casado, divorciado, viudo, unión libre. Y creo que son todos. Entonces, yo ya tengo también la respuesta. Es decir, las personas que encuesten no pueden contestar otra cosa más lo que yo les estoy estableciendo. Y así lo puedo hacer con cada una. Ahora, hablábamos aquí de consumo, ¿no? A lo mejor mi pregunta cualitativa es, puede ser binomial. Si es binomial, solo tengo una respuesta con dos respuestas, sí o no. ¿Cuál pregunta puede ser? Consumes Podría ser el si consume o no el consumes productos de internet. Y si se dan cuenta, esto va relacionado a la información que estoy obteniendo de los usuarios. Y la única respuesta que me puede dar es sí, no. Si yo, investigador, quisiera hacerlo numérico, a lo mejor sí es igual a 1 y no igual a 2. Y ya estoy estableciendo la unidad de medición. Pero también puedo hacerlo cuantitativo y relacionarlo con esta pregunta. Puede ser discreto. Cuando hablamos de discreto solo hablamos de conteos. ¿Cuántos productos de internet consumes al mes? Y entonces aquí puedo decir, bueno, mi respuesta es número de productos por mes, y quizá aquí la unidad de medición sería justamente eso, productos guión bajo mes. Y entonces ya todavía no termino una dimensión, una variable, porque esas las voy a establecer yo. Compra de productos puede ser lo mismo, cualitativo, binomial. Compras productos de internet. Y la respuesta igual solo puede ser sí o no. Y la misma pregunta. Cuantitativo, discreto. ¿Cuántos productos de internet compras al mes? Y exactamente lo mismo. ¿Sí? Y si se dan cuenta, aquí puedo decir, bueno, ya terminé una variable, porque de esta manera yo la estoy definiendo, pero todavía tengo otras variables y esas las voy definiendo yo. Yo voy estableciendo las dimensiones que quiero para esta variable. Y si se dan cuenta, al final de cuentas, valga la redundancia, podemos ver que esta información o esta cuestión de las preguntas me va a dar información para esta variable que está relacionada a este tema. Lo mismo para cada una de las preguntas.
Ahora, eso es lo que representa cada uno de estos. La variable, la definición conceptual, la definición operacional. Bueno, resumiendo, la variable es la característica que va a describir a la población o la característica con la cual se puede medir a la población. La definición conceptual es cómo voy a definir yo esa variable con base en los autores o con base en información que yo encuentre en Internet. La definición operacional es los procedimientos para yo obtener información de esta variable. Aquí arriba les voy a poner las definiciones, por si lo quieren consultar. Definiciones. Variable, característica, que mide y describe a la población. Que se mide. Característica que se mide y describe de la población es a la de la población. Definición conceptual. Definición teórica. Basado en la literatura, con la cual indicamos a qué nos referimos con la variable. Definición operacional. Procedimientos para obtener información de la variable en los individuos de la población o muestra. Dimensiones. Elementos que construyen a la variable y pueden ser medidos. Tipo de variable, en este caso solo saber si es cualitativa, si esta dimensión es, si es de calidad cualitativa, que es características, o cuantitativa, que se representa numéricamente. La escala en este caso sí es para las cuantitativas, que lo voy a representar como CT, si es discreta o continua, y las cualitativas como CL si es binomial, nominal y ordinal. El ítem va a ser si es la pregunta o el procedimiento para obtener información. Y por último, la unidad de medición sería unidades en las que se está midiendo la dimensión. Y ahora, a partir de todo esto, yo puedo establecer los índices. Que estos índices teníamos de 5 tipos. Absoluto, cuando hablamos de valores completos. De razón, cuando hablamos de un cociente o una división entre dos variables de diferente elemento o de diferente categoría. De proporción, cuando comparamos los elementos de la muestra con los elementos o el número de fenómenos de una muestra contra los elementos totales de la población. Los de tasa de cambio, cuando hablamos de
ese mismo índice comparado en diferentes contextos, que puede ser un contexto de lugar o un contexto de tiempo, y los de variación, que es ver justamente ese cambio a lo largo de muchos años, muchos lugares o muchos tiempos. Estos índices los vamos a construir a partir de las preguntas y de las unidades de medición. Por ejemplo, ¿cuál es tu edad? La edad me la da en años. En el caso de la edad, yo puedo obtener un índice de razón, que sería el promedio de edad de mi población. Y para eso pues tengo que sacar las edades de todas las preguntas que yo les haga. Otro ejemplo puede ser el índice de proporción. Cuando yo hablo número de, no sé, casados en el total. O puede ser proporción de divorciados donde entonces, para calcular esto, vamos a suponer que yo encuesté a 200 personas y de esas 245 me dijeron que eran solteros, que eran divorciados, por lo cual para hacer esta proporción yo tendría que dividir el número de eventos que quiero entre el total de las personas que entrevisté y esto multiplicarlo por 100. Quiero decir que para este índice tengo una proporción de 22.5 personas que son solteros, que son divorciados, perdón. Este es otro índice que puedo obtener, pero también puedo obtener un absoluto que sea número total de casados o número total de divorciados. Y solamente es un valor. Por ejemplo, el número total de casados a lo mejor son 50 y el número total de divorciados son 45. Ahí no me interesa la proporción. En este caso la proporción sí me interesa. Entonces, si se dan cuenta de un solo ítem o de una sola pregunta, yo puedo sacar diferentes índices. Esos índices los construyo yo. Eso va a depender de cuál es la información que yo quiera obtener. Ahora, para establecer el indicador es una medida de la población, medida u observación, perdón, en un contexto determinado. El indicador yo lo establezco, a lo mejor mi indicador es indicador, puede ser estado civil. Y para que yo pueda construir este indicador necesito de estos tres índices: el número total de casados, índices absolutos del número total de casados, el índice absoluto del número total de divorciados, o proporciones, o a lo mejor me sirve alguna otra cosa. A lo mejor mi indicador es indicador jóvenes. Y entonces, tal vez yo no necesite esto. Tal vez lo que necesite es el promedio de edad o proporciones de edad, ¿no? También puedo establecer, no sé, un índice de proporción de edad. Por ejemplo, proporción de personas con 18 años proporción de personas con 19, 20, hasta 30. Y si se dan cuenta, mi indicador de jóvenes me lo van a dar a partir de estos tres índices. Pero
Aquí estoy diciendo que el indicador lo puedo construir con estos. A lo mejor el indicador es consumo en Instagram. Y los índices que yo necesito los necesito a partir de esta pregunta o los que establezca con estas preguntas, pero también los que establezca con estas otras preguntas. A lo mejor, por ejemplo, una dimensión de uso de Instagram es se me olvidó el nombre de la palabra. Utilizar. Registrar. Utilizar. Entonces, a lo mejor aquí es cualitativo. Aquí también puede ser frecuencia de uso, tiempo de uso. Y mi pregunta puede ser binomial. Y la pregunta es, ¿estás registrado en Instagram? Y solo puede haber dos respuestas, ¿sí o no? Utilizar. Ahora, una cosa es estar registrado y otra cosa es utilizarlo. Aquí también puedo ser cualitativo, binomial. ¿Utilizas Instagram? Igual solo puede ser sí y no. Pero para esto, en su misma definición, ustedes tienen que decir, bueno, utilizar ese Instagram es cuando ves, no sé, contenidos, cuando compartes historias, cuando le preguntas a tus amigos, chatea. Eso ya lo van a definir ustedes. Por eso se llama definición conceptual, porque la definición conceptual nos va a describir todos los elementos que nosotros tenemos en esta variable. Frecuencia de uso. Y aquí yo puedo sacar dos dimensiones, perdón. Por ejemplo, cualitativa y cuantitativa. Esta puede ser ordinal en escala del 1 al 10. ¿Qué tan seguido utilizas Instagram? Donde establezco que 1 es nada y 10 es mucho. Pero también lo puedo hacer cuantitativa discreta. ¿Cuántas veces al día abres la aplicación? Y mi unidad va a ser número de veces por día. Pero también podría agregar otra variable cuantitativa de esta misma dimensión. A lo mejor no me interesa por día, sino mensual. ¿Cuántas veces en una hora abres la aplicación? Y aquí sería número de veces por hora. O a lo mejor puede ser otra cuantitativa. Si se dan cuenta, cada dimensión puedo sacar tantos datos como yo quiera. Continua. En promedio, ¿cuántas veces al mes abres la aplicación en tu celular?
Y así yo lo puedo hacer tan específico yo, investigador, quiera. Lo que hace esta matriz es tratar de sintetizarme toda la información que yo quiero. ¿Por qué? Porque al momento de empezar a hacer las encuestas digo, a ver, ya tengo todas estas preguntas, ya establecí todas estas dimensiones. ¿Me sirve esta pregunta y esta dimensión? A lo mejor no me sirve y digo, bueno, esta no la voy a utilizar, la descarto. A lo mejor esta sí. A lo mejor de esta digo, pues es que realmente no me interesa ni mes ni hora, la descarto. Solo me interesa cuántas veces al día abres la aplicación. Y entonces, de esta manera, si se dan cuenta, yo ya establecí mi variable, ya establecí la definición conceptual de mi variable, establecí los procedimientos, la definición operacional, establecí las dimensiones y establecí el tipo de variable, la escala, el ítem y la unidad de medición y los índices. Volviendo al indicador que teníamos aquí, a lo mejor el indicador de consumo, una vez que yo establecí esto, puedo establecer los índices correspondientes. A lo mejor un índice puede ser proporción de registrados. Otro índice puede ser proporción de los registrados que utilizan Instagram. Y esta información, la proporción de los registrados lo puedo sacar de aquí, ¿no? Por ejemplo, está registrado a Instagram, a lo mejor de los 200 me contestaron, no, de los 200 personas que encuesté, 150 me encuestaron. Entonces ya yo hago esta proporción. Pero en el segundo caso que hice proporción de los registrados, a lo mejor aquí obtuve que solamente de los registrados, 100 utilizan Instagram. Y entonces el nuevo total es el 150. ¿Por qué? Porque es la proporción que yo tengo acá. Ahora solo quiero de los registrados, de los que me dijeron que sí estaban registrados, utilizaban Instagram. Por eso aquí se vuelve 150 y por eso aquí es 200. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, a lo mejor con estos dos índices puedo establecer este indicador. Porque no solo es, el indicador de consumo no solo es si está registrado, sino también si está registrado realmente lo utilizas. A lo mejor otro índice puede ser es de índice. Promedio de apertura de aplicación al día. Y entonces, en ese contexto, el indicador va a ser ese promedio. Para saber si se utiliza o si mi indicador es consumo de Instagram, necesito establecer estos índices. Pero si se dan cuenta, estos tres índices los establecí a partir de estos elementos, que estos los establecí a partir de estos elementos, que estos los establecí a partir de estos elementos, y esto lo establecí a partir de la población y del tema que yo quiero investigar. Eso en gran escala, o resumiendo, ¿qué es una matriz de operacionalización de variables? Es aquella que nos permite organizar toda la información de todo lo que se pueda medir referente a mis variables. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, para que yo pueda construir indicadores e índices, primero tengo que construir todo esto. Si yo no construyo esto, difícilmente voy a poder construir un índice o un indicador. Entonces, conceptos que les tienen que quedar claros, pues es qué es una variable, qué es un criterio de inclusión, qué es un criterio de exclusión, qué es un criterio de eliminación, qué es un tema de investigación, que en este caso es qué es la muestra, qué es la población, qué son los muestreos, qué es una variable, qué es la definición conceptual. Todo esto lo pueden buscar la manera de entenderlo, e incluso al punto que esto lo pueden tener en un formulario que les ayude. Bueno, es que no me acuerdo qué era tal información. Bueno, mi formulario dice que es esto. En este caso, por ejemplo, si yo les digo encuestas no es una característica que mide a la población. Encuestas es el procedimiento para obtener la información. Si yo les digo es información sociodemográfica y personal de los individuos, esto no puede ser una variable. Esto es lo que está definiendo a una variable.
Igual si yo les digo nominal, nominal no puede ser una definición conceptual, sino es una escala. Yo digo, ¿cuál es tu edad? A lo mejor cuál es tu edad sí podría fungir como variable, pero es una variable súper mega específica. Entonces, en ese sentido, pues yo ya construí mi matriz de operacionalización de variables. Yo decido cuántas variables tengo y lo ideal es que esas variables brinden información a este tema, a esta temática que está aquí establecida. Y de esta manera es como se puede construir una matriz de operacionalización de variables. Es importante tener todos estos elementos para construir. ¿Preguntas? Yo, maestro. Dime. Lo que pasa es que tengo en nuestro trabajo tenemos indicador e índice, pero entonces el índice va primero y se saca del ítem y de la unidad de medida. Sí, exactamente. O sea, el índice tú eliges cuál quieres, ya sea absoluto, de razón, proporción. O sea, los índices tú los puedes construir, pero los vas a obtener a partir de los ítems. Por ejemplo, dice proporción de los registrados que utilizan Instagram. Realmente yo no tengo ningún ítem que me diga estás registrado y utilizas Instagram, sino que este índice lo construí a partir de estos dos ítems. Estás registrado en Instagram y utilizas Instagram. ¿Por qué? Porque si estás registrado me das una medición. A lo mejor esa medición, aquí lo voy a poner. Registrados son 150. Totales 200. Entonces, a partir de esto saco la proporción de registrados, que sería 150 entre 200. Ahora, proporción de personas que utilizan Instagram. De los que ya me dijeron que están registrados, 150, voy a ver cuántos me contestaron que sí lo utilizan. A lo mejor solo 75 de 150. Es una proporción completamente nueva. No tengo una pregunta de, ¿estás registrado y utilizas? No. Yo lo creé a partir de las respuestas de dos preguntas. Lo que no podría es que me digan que utilizan Instagram cuando no están registrados, porque no tendría sentido, sería una incongruencia. En ese sentido, siempre hay que ser muy congruentes con lo que nos preguntan y con lo que realmente hacemos. Por ejemplo, vamos a suponer que te hacen una encuesta y te preguntan, ¿te drogas? Esa es tu primera pregunta y tú respondes que no. Y en la siguiente pregunta te dicen, ¿qué drogas utilizas? Y contestas, utilizo marihuana, por ejemplo. Si te das cuenta, no hay una congruencia entre que primero respondiste que no y después me estás diciendo que realmente sí te estás drogando. Por eso, siempre tenemos que establecer esta congruencia y ver que nuestros índices sean congruentes. A lo mejor, de estas no podría yo obtener un promedio, porque generalmente de esto no se puede obtener promedio, pero por ejemplo, de aquí, ¿cuántas veces hables la aplicación? Sí puedo obtener un promedio, porque a lo mejor la primera persona me dijo 15, la segunda me dijo 20, la tercera me dijo 35, la cuarta me dijo 40, y aquí yo puedo hacer todo esto, saco el promedio, y puedo decir que el promedio de veces que se abre Instagram, no que se utiliza, por día. Ronda entre 27.5. Y esto es un índice. Y si te das cuenta, este índice lo puedo utilizar yo como indicador, que es este que tengo aquí. ¿Sí? Sí, creo que sí me va quedando claro. ¿O en qué te atoras? Más que nada para tener una idea del índice y del indicador, pero bueno, el indicador ya lo entendí. El índice es como que en el que todavía me atoro un poco. Por ejemplo, nuestro trabajo está del acoso. Y nuestros ítems, bueno, no me quiero acaparar mucho el espacio, pero rápido.
digamos que has recibido algún tipo de acoso y no sabría cómo estructurar mi índice, eso es a lo que me refiero. Tienes que ver primero qué tipos de índices hay, que son los que les comento. Está el índice absoluto, Razón, razón, proporción proporción, y las tasas, ¿no? tasa de Nosotros, cambio y de variación. A lo mejor tu índice es proporción, que recuerda que proporción es de tu total, cuántas sufrieron un evento o no sufrieron. Proporción puede ser cuántas fueron acosadas del total de tu muestra. ok, Pero vuelvo a lo mismo, tiene que ser de acuerdo o de acorde o tiene que ser congruente. Si por ejemplo tú quieres sacar el índice de acoso en el metro y te contestan 500 personas, por ejemplo, pero de esas 500 personas, antes de eso, 100 te dicen que no usan el metro, cuando tú establezcas tu índice, no puedes decir, bueno, si fueron acosadas 399, no puedes decir 390 acosadas 399 personas entre 500, porque estás contando a las personas que no utilizan el metro. Tendría que ser 399 entre 400. ¿Por qué? Porque 400 son las personas que sí utilizan el metro. ¿Sí me doy a entender? sí, creo que sí. Entonces ahí tiene que haber esa congruencia entre los índices que tú estás estableciendo. Y los índices, pues básicamente es un proceso meramente creativo y que lo tienes que sacar a partir de los ítems y de las preguntas. Por ejemplo, yo aquí tengo otras preguntas, ¿no? ¿Cuántos productos de internet compras al mes? Número de productos por mes. ¿Qué índice puedes sacar? A lo mejor puedes sacar el total de productos, que como es un número, puede ser Sería el total. cuántos, ¿no? ¿Cómo? Sería como de cuántos productos. En total se ¿Cuántos? vendieron por mes. Ay, ok. Y puedes sacar otro índice. Aquí me voy a inventar otro. Ahora, de ese total, yo ya conté cuántas ventas se hicieron o cuántas compras se hicieron. Puedo decir, bueno, si es un mes y un mes tiene 30 días, puedo dividir ese total entre esos 30 días. Está un poco sesgado, sí, porque a lo mejor se repiten, pero estamos hablando que son sujetos, independientes. Entonces puedo decir, bueno, si en total se hicieron 1400 compras entre los usuarios que me contestaron, tendría que dividir 1400 entre 30 y se podría decir que aproximadamente 466 compras se hacían al día. Aproximadamente, porque no lo sabemos. A lo mejor una persona hizo 30 compras en un día. A lo mejor una persona solo hizo una compra en un día. Entonces, los índices sí nos dan una medida, pero a veces depende cómo se lea esa medida. ¿Sí me doy a entender? O sea, si te das cuenta, yo aquí inventé el índice o construí el índice a partir de los ítems y de las preguntas y de las respuestas que yo tengo. Sí, lo comprendo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Les queda claro sobre la matriz de operacionalización de variables? Sí. Bueno, maestro, si nadie tiene duda, ¿puedo ocupar tantito un espacio pequeño? Sí. Bueno, quisiera ver si logré comprender bien esto del índice. Lo que pasa es que, por ejemplo, no sé, bueno, nosotros tenemos de ítem cuántas veces has recibido acoso sexual y cuántas veces has recibido acoso verbal. Ahí son Podrían dos ítems diferentes. Ok, entonces ahí sí no quedan igual, ¿no? No,
Porque en una pregunta no puedes tener dos preguntas al mismo tiempo. Ok, O sea, si tú preguntas cuántas veces has recibido acoso sexual y acoso verbal y te contestan 535, no sabes si esas 535 corresponden a sí, a abuso, o esas 555 corresponden a acoso verbal. No lo sabes. Entonces tendrías que establecer un ítem para una pregunta que sea cuántas veces en tal mes o al día, esa unidad de tiempo tú la determinas, te acosan, abusan de ti o sufres acoso a través de tocamientos, y cuántas veces eh, te acosan verbalmente al día. ok. Entonces, bueno, nada más podría utilizar una pregunta en ese caso, ¿no? Sí, Y bueno, entonces aquí la estructura de mi índice vendría siendo... Es que aquí entonces sería no sé, el promedio ajá, sería el promedio absoluto no. de las Si, veces que si has... es, si es absoluto, no puede ser promedio. Ah, Absoluto ok, es el total o total, un número específico. El promedio es cuando lo obtienes a partir de divisiones. ya. Sería el total de veces que has sufrido acoso sexual, tal cual sería, no, porque estaría repitiendo la pregunta, ¿verdad? Sí podría ser total de veces que por persona recibe acoso. Y ya ahí puedes contar, si tienes dos preguntas diferentes, pero, pero establecen lo que es el acoso, entonces sí podrías. O sea, si Ok, tú en tu definición conceptual estableciste que acoso, por ejemplo, acoso corresponde a abuso, miradas lascivas, invasión personal, no aceptar un no, ser demasiado invasivo. Y tú, por ejemplo, cada uno de estos tú lo transformas en una dimensión: número de abuso, número de miradas lascivas, número de invasión personal, no aceptar un no, insistencia con no aceptar no, invasivo. Por ejemplo, sí podrías sacar un índice donde menciones que es la suma de todos estos elementos. Porque a lo mejor estas son tus dimensiones, pero tus preguntas son ¿cuántas veces? Ujú. Esa puede ser una sí, pregunta. Otra pregunta puede ser, ¿has sido abusada, sí o no? Y también puedes sacar el número de personas que han sufrido acoso considerando estos cinco elementos. ok, ¿Sí? sí, O sea, sí, es sí que voy eso entendiendo. ya es como muy creativo, ya depende de ti, de cómo quieras construir el índice y qué quieres que represente ese índice, con base en estos que tenemos acá, de absoluto, razón, proporción, tasa de cambio o de variación. Sí, Ujú. sí, sí, lo voy entendiendo, nada más que entonces creo que tenemos que modificar varios aspectos de nuestro trabajo. Varios ítems, a lo mejor, para que puedas establecer correctamente los... También opciones, casi, bueno, realmente tendríamos que irnos hasta la variable, yo creo, realmente. Sí, era lo que los que les comentaba, o sea, las variables tienen que construir y describir em, la temática que estamos estudiando, pero en la población. Sí.